trabajar todo el tema de infección asociado a hiperplasia. Macroscópicamente podemos hablar de hipertrofia, pero vamos a trabajar hiperplasia. ¿Listo? Hiperplasia. Listo. Entonces busquemos corte histológico de próstata. ¿Cómo se ven esos signos prostáticos? ¿Tiene marcador? Miremos a ver cómo se ve el corte histológico de próstata. Estructuras axilares de la próstata. Vamos a buscar en esa histología, y si uno revisa de manera muy general, ahí en las imágenes les deben reportar que la mayoría de estructuras axilares se parecen mucho a esta glándula, a esta. Ahí en la histología que ustedes encontraron, se parece mucho a esa estructura glandular, ¿sí o no? A esta que estamos puntualizando ahí en el campo. Muy similar a esta. Eso es lo que ustedes están viendo ahí en la histología que acabaron de consultar, ¿sí o no? Listo. Pero miremos el campo en general. Voy a volver a 4X y miremos el campo en general de los acinos prostáticos que tenemos en ese campo. Entonces empecemos a comparar esta que está normal, ¿cierto?, con las otras estructuras que están sufriendo la adaptación. Entonces acá empezamos a ver esta morfología, ¿cierto? Esta de acá. Uy, pero ese color no me sirve. Sí, ya le busco contraste. No, pero tiene razón, no sé. Sí, no. Sí, no, démonos con cariño. Pero no, pues tiene razón, excelente. No sé el contraste. Listo. Entonces, si miramos la mayoría de acinos prostáticos, ustedes ven que emiten unas ramificaciones, están irregulares, son de mayor tamaño, al tamaño normal, ¿cierto? Tratan como de ramificarse, es decir, acá tenemos que cada acino, comparado con este normal, tiene un mayor número de células que recubre el acino. Y la morfología es una morfología también irregular y de mayor tamaño. Entonces miren, este es que es muy similar a la histológica, pero tiene mayor número de células en su conformación estructural. Entonces aquí ya hablamos nuevamente de la hiperplasia en ese epitelio glandular prostático, y mencionábamos acá la influencia de hormonas asociadas a las adaptaciones como la hiperplasia. Entonces, en la hiperplasia, ¿qué característica tienen esas células que están sufriendo la adaptación de la hiperplasia? Y volvemos a clasificarlas si son estables, lábiles o permanentes. Entonces, ¿cómo clasificaríamos los acinos, el epitelio del acino prostático? ¿Cómo clasificamos esa célula? De acuerdo a la tasa de recambio celular. ¿Son lábiles? ¿Son estables o son permanentes? Lábiles refiere que son aquellas que hacen recambio y entran en mitosis. Estables solo ante patologías. Y permanentes, como el corazón, no entran procesos de infección celular. Las células lábiles, ¿cierto?, son aquellas que entran en proceso de proliferación celular. Entonces, el epitelio acinar prostático es una célula lábil, hace recambio periódico y recordemos la influencia hormonal. ¿Cuál es la hormona que podría ejercer un efecto de hiperplasia en los acinos glandulares prostáticos? Testosterona, ¿no? Importante, factores de crecimiento tisular,
hace efecto sobre receptores de ese crecimiento tisular y la testosterona estimula el proceso de inicio de mitosis en estas células. Entonces, bien, trae como resultado la hiperplasia. Y hablábamos en clase, recuerden que estos fenómenos de hiperplasia prostática, si no se quita el estímulo, es decir, en veterinaria podríamos hacer castración, sería ideal. En medicina humana se toca descentrar y retirar la próstata, no se hace la castración, sino se retira de manera profesional la próstata, porque el problema de estas hiperplasias prostáticas es que con el tiempo se me pueden volver ¿qué? Neoplasias, ¿cierto? Se pueden volver neoplasias. Acá por el momento, y nosotros en clase habíamos la hiperplasia prostática, que podría ser cística, y para este caso solo la hiperplasia. ¿Listo? Bien diferenciado, muy grande los acinos referente al número de estructuras celulares que lo conforman, células que son lábiles, que entran en proceso de recambio celular. Listo. Entonces, macroscópicamente nosotros veíamos en la próstata que se podían formar varios, son dos lóbulos prostáticos, pero que se generaban muchos nódulos sobre la superficie de la próstata y aumentaban el tamaño. Esto lo hablamos de la hipertrofia, pero eso lo hablamos en el aspecto anatómico. Acá la adaptación es hiperplasia. Vámonos para entonces acá hablamos de hiperplasia prostática como adaptación. Nos vamos a ir a mirar la lámina N20 y aquí vamos a aplicar varios conceptos también revisados N20 y vamos a buscar un corte de glándula mamaria. Corte de glándula mamaria. Sí. Lo que ustedes pueden encontrar en el corte histológico de glándula mamaria son unas agrupaciones acinares muy similares a estas. Muy similares a estas. En glándula mamaria. Pero pues igualitas a estas. Y encontramos, vámonos, y conductos de excreción, acá los tenemos, conductos de excreción. Pero nos vamos a ir hacia un área del corte donde empezamos a ver que la morfología de los acinos cambia. Esa morfología acinar cambia. Entonces miren que ya no estamos viendo las estructuras redondeadas celulares de los acinos. Acá los acinos están mostrando un patrón sólido de crecimiento. Entonces ya no hay acinos, ¿cierto? No hay acinos. Estamos viendo muchas células que están proliferando en un área y que me están dando un patrón sólido sin diferenciación acinar. Cuando yo encuentro esas diferenciaciones en la organización del tejido, nosotros en clase habíamos hablado de displasia. ¿Sí habíamos hablado de displasia? Y decía la desorganización estructural o toda la pérdida de la arquitectura normal de un tejido o de un órgano. Y habíamos hablado que eran congénitas y que eran adquiridas. Generalmente en los tumores tenemos displasia, porque se pierde la estructura normal del cuerpo. Eso ya no parece glándula mamaria, o lo diferencia en la glándula mamaria. No, entonces estamos viendo algo que es displasia. Ahora, utilizamos entonces algo que tiene que ver desde el punto de vista celular, ¿cierto? Un término para clasificar si es maligno o si es benigno. Y decíamos, si una hiperplasia celular termina con anaplasia, ¿y qué revisábamos de anaplasia? Busquen qué decíamos de anaplasia.
Entonces, lo que está estructuralmente o la conformación celular no se parece a la estructura histológica, es indiferenciado. Es decir, si ustedes hacen un aumento o suben de lo que ustedes tienen ahí del corte de glándula mamaria, el epitelio es cúbico, ¿cierto? Generalmente son así una monocapa y son células cúbicas. Pero si les pongo este corte de un ácido mamario, ¿ustedes qué me pueden decir? ¿Pueden diferenciar que esas son células cúbicas? No, ¿cierto? Entonces es anaplásico lo que estamos viendo en ese campo. Las células son anaplásicas, tienen su diferenciación celular. Ahora les pregunto, con respecto a anaplasia tenemos dos términos que también vamos a utilizar y hace referencia a anisocariosis y anisocitosis. Los trabajamos en la última clase. Anisocariosis y anisocitosis. ¿Qué hablábamos de anisocariosis? ¿Qué decíamos de anisocariosis? Diferentes formas y tamaños nucleares. Pues busquen ustedes por lo que estamos viendo en la imagen. Diferentes formas y tamaños nucleares. Solo el núcleo. Diferentes formas y tamaños nucleares. Entonces tenemos núcleos que son redondos, que son alargados, que son de menor tamaño, unos que son más pequeños, unos que son extremadamente gigantes, o hay cariomegalia, se llama eso, que el núcleo sea muy grande, cariomegalia, otros núcleos que son lanceolados, ¿cierto? Entonces acá estamos viendo una morfología nuclear variable, y eso hace referencia al término anisocariosis. ¿Cierto? Diferentes formas y tamaños nucleares. Y otro término que utilizamos era la anisocitosis. Y anisocitosis, ¿cierto? Significa morfología celular. Entonces, algunos tumores tienen un grado de dificultad porque es tanta la anaplasia que hay que algunas células no alcanzan a mostrar citoplasma, que es lo que está pasando en este campo. Muchas de estas células no tienen citoplasma, algunas sí tienen citoplasma evidente, algunas se alcanzan a evidenciar citoplasma. Entonces, cuando yo veo que tengo células que empiezan a ser cúbicas bajas, hay unas que son más planas, lanceoladas o fusiformes, ¿cierto? Ahí estoy viendo que tengo diferente morfología celular, y eso también me indica que es anaplásico el origen de este tumor. No lo puedo diferenciar porque tanto la forma del núcleo como la morfología celular me están indicando que es un crecimiento anaplásico. Listo. Con esas características ahora me dicen ustedes cómo clasificamos este tumor. ¿Cómo lo clasificamos? Malo. Maligno porque es displásico y anaplásico. El origen celular, ¿cuál es? Si es glándula mamaria. ¿Es epitelial o es mesenquimal? Epitelial. Y es maligno, y es glándula, ¿cómo lo diagnostico? ¿Cuál sería el diagnóstico morfológico? Hay que poner en la parte maligna lo que acabas de decir. Adenocarcinoma mamario, ¿cierto? Adenocarcinoma mamario. Ahí vamos con una parte. Pero resulta que este tumor tiene más cosas que me indican que es maligno. Vamos a buscar porque es un adenocarcinoma. Ya lo describimos, pero tiene más cosas asociadas al crecimiento, a la proliferación maligna de este tumor. Como ustedes saben, todas las estructuras, ¿cierto?, celulares presentan matriz
matriz intersticial, lo que soporta el tejido y lo mantiene estructuralmente firme. Adenocarcinoma mamario. Resulta que en este tumor tenemos también pues una estroma y esas células basófilas alargadas son fibroblastos y me están haciendo áreas extensas de una matriz con gran cantidad de fibroblastos. Pero vamos a mirar qué le está pasando a esas células mesenquimales, a ese estroma de tejido conectivo. Y nos vamos a ubicar en unas áreas donde empezamos a ver cambios, ¿cierto?, de esa matriz de tejido óseo. Perdón, esa matriz de tejido conectivo. Entonces, ¿cómo estos fibroblastos empiezan a sufrir un cambio celular? Vamos a acercar esta área que se ve hialina. Entonces tenemos unas células, ya dejan de ser fusos celulares, son más redonditas y tienen unos espacios o lagunas, ¿cierto? Y se van diferenciando, van produciendo esta matriz hialina o rosada. Entonces, lo que me están haciendo esos fibroblastos, esa matriz intersticial, es hacer un cambio, ¿cierto?, a un tejido óseo. Entonces, acá tenemos hueso. Todo esto es hueso. Entonces, el huesito no está tan bien diferenciado. Tenemos osteocitos ahí, lagunas óseas, y toda esta matriz hialina corresponde a tejido óseo. ¿Qué adaptación estamos sufriendo acá? ¿Qué adaptación estamos teniendo acá? De fibroblastos a tejido óseo. De esto a esto. Metaplasia, ¿de qué tipo? No, porque acá no estamos hablando de epitelio, estamos hablando de células mesenquimales. De fibroblastos a tejido óseo. ¿Cómo se llama esa metaplasia? A lo último que cambia es metaplasia ósea. Recordamos que decíamos que si se clasifica el tejido, puede ser metaplasia ósea, si tenemos cartílago, o si tenemos también fibroblastos acá y pueden cambiar a tejido cartilaginoso, metaplasia cartilaginosa. Entonces acá en particular estamos viendo una metaplasia ósea, que también podemos encontrar en este tipo de tumor. Entonces tenemos que adicionarle al tumor maligno mamario que tiene un componente mesenquimal. Entonces vamos a completar el diagnóstico de este tumor maligno diciendo que es un adenocarcinoma mixto mamario. Mixto quiere decir que tiene componentes epitelial y mesenquimal. Adenocarcinoma mixto mamario, muy común en hembras caninas, ¿cierto? Es lo más frecuente. Entonces, con esta lámina N30 terminamos el primer laboratorio que deben entregar. Ah, perdón, N20, no sé qué N30. Son las que 3 y 25.